Nos encontramos en el libro de Apocalipsis, es el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión estamos en el capítulo 3 y leemos desde el versículo 14, mensaje a la Odisea. Dice así el texto: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y una de las grandes obras de la espiritualidad cristiana, sin duda alguna, son los llamados, así titulada, Los afectos religiosos, de Jonathan Edwards. Es una obra que fue escrita en Nueva Inglaterra en el siglo XVIII, más o menos a mediados, en la década de los años 40 de ese siglo, y es la respuesta madura que hace Edwards a ese análisis de ese avivamiento que tuvo lugar entonces en aquellas colonias que eran británicas en ese momento en América. Había habido realmente un despertar religioso, si así lo podemos decir, entre las iglesias evangélicas entonces allí, y muchas personas habían profesado el Evangelio. Hay una serie de obras que escribe Edwards con respecto a ese momento crucial del avivamiento, analizándolas, pero finalmente son los efectos religiosos, esa manera en la que él llega a esa conclusión de lo que es realmente la evidencia final de que realmente Dios ha venido a nuestra vida. Tiene que ver con lo que él llama los afectos. ¿Qué son exactamente esos afectos? Realmente lo podríamos traducir como una respuesta integral de la persona a la realidad de Dios en Cristo Jesús. Es decir, es algo que envuelve nuestra mente, que lleva consigo a los sentimientos y finalmente nos lleva a actuar conforme a la buena voluntad de Dios. Pero otra manera de considerar la reflexión de Edwards sería ver que realmente lo que él está abogando es por la pasión, si lo podemos decir así, espiritual, la pasión por la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia más genuina? ¿Cuál es realmente la evidencia final de que somos cristianos de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a la revelación que Dios hace en su palabra de sí mismo? Esto sería solamente, nos diría Edwards, la pasión en nuestra vida y específicamente pasión por Cristo Jesús. Y este es justamente el tema que nos trae aquí nuestro Señor Jesucristo en esta carta a la iglesia de la Odisea. Podríamos titularla La Odisea o La Pasión por Cristo. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo está trayendo a esta iglesia de la Odisea. Hay mucho que decir en un sentido, pensando que quizás sería una carta que, por ser la última de las cartas, podría de alguna manera poner el tono general de todas ellas
y en cuanto a ese mensaje final que nuestro Señor Jesucristo traería para todas las iglesias. Pero es evidente que este es el tema que aquí nos ocupa. Aquí aparece con toda claridad en la manera en que Jesús se dirige a esta su iglesia. Le dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una tibieza espiritual en esta iglesia de Laodicea. No son ni fríos ni calientes. Es muy curioso, como hemos visto en otras cartas, como nuestro Señor Jesucristo de alguna manera se adapta. Y aquí vemos que es, si lo puedo poner de esta manera también, que es Jesús el que está hablando, tiene en cuenta siempre las circunstancias en las que se expresa. Lo vemos en los evangelios, ¿no? Como esas parábolas de Jesús claramente concitan nuestra atención porque tienen que ver con circunstancias cotidianas a las que se refiere. Y aquí lo vemos exactamente porque Laodicea tenía como vecinas a otras dos ciudades, Hierápolis y Colosas, ¿no? Colosas, que sabemos que hay una epístola a los colosenses, y estas ciudades, Hierápolis se caracterizaba porque era famosa por su agua caliente y Colosas era también conocida por su agua fría, ¿no? Pero el agua que llegaba a Laodicea era agua tibia. Entonces Jesús toma, ¿no?, estas realidades que tenían que ver con sus propias circunstancias particulares y las aplica a la misma congregación. Pero sabemos que ese es el tema, no solamente por lo que se nos dice aquí con toda claridad, nos tendría que bastar en un sentido con esos versículos 16 y 17 para ver lo que está hablando, sino el tenor general de todo lo que aquí se está comentando por parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando le aconseja también que compre oro refinado en fuego. El fuego que purifica, la pasión, ¿con qué se puede identificar? Pues se identifica con el fuego, ese fuego que es el que les falta a estos hermanos de Laodicea. Son tibios espiritualmente, necesitan pasión y, sin embargo, es de lo que carecen. Esa realidad que aquí se está definiendo por parte del Señor Jesucristo y que, como sabéis, toma de ese capítulo primero de Apocalipsis, como hemos visto en otras cartas, no exclusivamente de la visión que aparece en la última parte del capítulo primero, pero sí también de todo el capítulo. La manera en que nuestro Señor Jesucristo, por poner algún ejemplo, se refiere a sí mismo al comienzo, cuando dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, en el capítulo primero y versículo 5, en la salutación de esta carta, que sabéis que hemos dicho que Apocalipsis es una carta, es una epístola realmente a 7 iglesias, pero es una carta, dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí lo tenemos igualmente, este testigo fiel que aquí se presenta es el que se dirige a la Odisea, pero también, como estamos viendo, no solamente está tomando de Apocalipsis capítulo primero, sino que está tomando de toda la Escritura, particularmente del Antiguo Testamento. Por eso muchas veces cuando alguno de vosotros me pregunta acerca de cómo se puede entender el Apocalipsis, yo digo, mira, no vas a entender el Apocalipsis a no ser que conozcas bien el Antiguo Testamento. Si no conocemos bien lo que es Ezequiel o Isaías o lo que es Daniel, entonces difícilmente vamos a entender el libro de Apocalipsis, y por eso hay tantos problemas muchas veces para entender este libro, porque este libro rezuma de un conocimiento extraordinario de todo el Antiguo Testamento y que por otro lado está mostrando la unidad que hay entre ambos testamentos. La Biblia es un conjunto, es un solo libro, y la prueba final, si así lo podemos decir, por su colocación por lo menos en el canon de la Escritura, sería este libro de Apocalipsis, ininteligible a menos que manejes el Antiguo Testamento, a menos que tengas un conocimiento de la rica revelación que Dios hace de sus caminos en el Antiguo Testamento. Y aquí aparece con toda claridad palabras que resultan muchas veces totalmente ininteligibles en nuestros días, precisamente porque no conocemos el Antiguo Testamento. Cuando dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, hemos dicho, pero el principio de la creación de Dios. Y muchas veces esto causa muchos problemas, sencillamente porque no tenemos delante nuestro el Antiguo Testamento. Lo que está haciendo aquí
realmente nuestro Señor Jesucristo es identificarse con la revelación que hizo de sí mismo Dios en el Antiguo Testamento, en particular en el profeta Isaías. Realmente parece que está citando Isaías 65 y los versículos 16 y 17, donde leemos: el que bendijere en la tierra, en el Dios del amén. En Reina Valera dice el Dios de verdad, pero el original es el Dios del amén, ¿vale? El Dios del amén. ¿Por qué el amén? El amén es, esto es verdad, estoy de acuerdo con esto es la realidad, ¿no? El Dios del amén dice: el que bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, el Dios del amén, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, cuando habla aquí el Señor Jesucristo, el principio de la creación de Dios, que se presenta así por parte de esta presentación que se hace aquí de la Odisea, en la Odisea, está refiriéndose no a la creación original, sino a ese cielo nuevo y tierra nueva, que ha sido inaugurado la realidad de lo mismo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. En ese sentido es el principio de la creación de Dios. ¿De qué creación? Pues es de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que Dios va a traer, que sabemos que es el gran tema de Apocalipsis, porque es allí donde tenemos que poner nuestros ojos. Estamos esperando esa manifestación final de esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, y la evidencia de esa realidad y de cómo podemos hacer partícipes nuestras personas de la misma es por nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y, por tanto, nuestro Señor Jesucristo es el que trae este diagnóstico espiritual, como ha hecho, por otro lado, en las demás iglesias aquí en medio de esta carta. Y ese es lo primero que me gustaría que pudiéramos observar en estos versículos, después de haber visto esta introducción y el mismo tema. Dice el Señor Jesucristo, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios para nosotros en general? Y ese es uno de los grandes valores que tiene la palabra de Dios. Es que nos trae discernimiento espiritual. Las cosas no son como tú te crees o como yo me creo, es como Cristo dice que son, ¿vale? Dice, tú dices, está muy bien lo que tú digas, pero esto es la realidad. Tú dices que eres rico, muy bien, pero tú eres un pobre, un desventurado, un miserable, un ciego. Esa es la auténtica realidad. Y ese es el gran valor que tiene la Escritura para nosotros en términos generales, es decir, nos desnuda delante de Dios, nos hace ver tal y como estamos delante de Él. Y Jesús, recordar, está diciendo esto a la luz de su actitud hacia Él. Hay pasión por Cristo Jesús en tu vida. Si no hay pasión, tú puedes creerte que eres rico, que tienes muchas cosas, pero si no tienes pasión por el Señor, entonces hay algo grandemente deficiente en tu vida espiritual. Cualesquiera que sean las circunstancias de la misma, tienes pasión por el Señor Jesucristo, porque Jesús nos dice aquí que podemos creernos que estamos en una cierta particular circunstancia, creemos que somos prósperos, y esto puede confundirnos cuando Jesús dice que no es en absoluto así. Hay todas esas referencias que tienen ese color local, ¿no?, de la Odisea, famosa por su colirio. Todos sabemos para lo que vale un colirio, pienso yo, ¿no?, que es para los ojos, ¿no?, para poder ver mejor, ¿no? Los colirios tienen un cierto valor, ¿no?, bastante valor, ¿no?, tienen para
que podamos ver mejor. Y Laodicea era conocida por ese colirio. Entonces, compra de mí, Jesús, ¿cómo conoce bien las circunstancias de cada una de sus iglesias? Es tremendo, ¿no? Unge tus ojos con colirio. Esto despertaría seguramente a los de Laodicea para que veas cuál es realmente tu estado espiritual delante de mí. Somos conscientes de que cuando nos acercamos a las Escrituras no venimos a las mismas para dictar a las Escrituras, sino para que las Escrituras nos examinen a nosotros mismos, para que realmente podamos vernos tal y como Dios nos ve a nosotros mismos. Ese es el gran valor que tiene la palabra de Dios. La palabra de Cristo tiene que examinarte, tiene que hacerte ver lo que hay delante de ti. La evidencia de que esa palabra de Dios está llegando a tu vida, nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo, aparece justamente en esos mismos términos. Y por eso encontramos en las Escrituras, quizá lo habéis pensado alguna vez, ¿no? Sobre todo en el libro de los Salmos, cómo vemos la auténtica espiritualidad de los salmistas, porque los salmistas, cuando nos traen la palabra de Dios, cuando nos traen el carácter mismo de Dios, entonces ellos responden a esa palabra que ellos mismos están trayendo, haciendo un examen de sí mismos. Por citar algún versículo, ¿no?, que seguramente es muy conocido por muchos de vosotros, en el extraordinario Salmo 139, como concluye: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si Dios está llegando a tu vida, entonces tú vas a examinarte por medio de esa palabra de Dios. No vas a contentarte simplemente con la idea que tú tengas de ti mismo, sino que esa palabra de Dios va a llegar a que te preguntes acerca de ti mismo y vas a venir con esa sinceridad delante de Dios. Pruébame, conoce mis pensamientos. Somos sinceros delante de Dios. Podemos pensar que es algo sencillo, ¿cómo no lo vamos a hacer?, ¿no? Pero somos maestros del disfraz, los seres humanos, ¿no? Y hasta ese punto llega que creemos que hasta Dios mismo podemos engañar. Constantemente sabéis que nuestro Señor Jesucristo trae esa idea, ¿no? Famosamente quizás en aquel fariseo, ¿no?, que subió al templo a orar. Y parece que quiere impresionar al mismo Dios, ¿no?, como si Dios no conociera lo que hay en su propio corazón. Nos damos cuenta de la facilidad con que podemos deslizarnos por medio de esos disfraces, ¿no?, con los que nos presentamos y estamos diciendo incluso delante de Dios mismo. Eso es lo que está trayendo aquí. Tenemos que examinarnos y ver qué hay en nuestro corazón. Porque lo que realmente nos está llevando Jesús, y esto lo vemos en todas las cartas también, en aquellas cartas en las que reprende ciertamente a las iglesias, es a lo que dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y este es un aspecto muy importante para señalar. Yo antes os estaba hablando de ese libro de los afectos religiosos, que ha sido recientemente también traducido como La verdadera espiritualidad al castellano. Es uno de esos libros que yo siempre os recomiendo que, si podéis, lo leáis. Ese libro dice algo muy interesante también. Es decir, cuando usamos la palabra pasión, que es la palabra que, notad que es la que yo estoy usando, ¿no?, para entender la obra de Edwards, lo que está diciéndonos es que si hay pasión, nosotros podemos entender la pasión como algo simplemente de sentimientos, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, y como lo interpretaron aquellos hombres de Dios en el pasado, es que tiene que haber me permitís que lo ponga así, una asimilación de nuestra persona al carácter del Señor Jesucristo. Eso es lo que es la pasión. La pasión no es simplemente que somos arrebatados, ¿no?, con algún sentimiento gozoso hacia el Señor. Ojalá tuviéramos más sentimientos gozosos de temor y de emotividad delante del Señor. No estoy hablando en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que finalmente tiene que resultar en una vida distinta. ¿Pero en qué sentido distinta? En el sentido de que seamos asimilados al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cada vez que nos miren, alguna semejanza
de Cristo pueda aparecer en ti. Algún atisbo de quién es el Señor Jesucristo se pueda ver en ti. Por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepéntete. ¿Habéis notado esa nota? ¿Lo habéis apreciado constantemente? Es decir, Jesús busca ese cambio en nosotros. No se trata simplemente de tener buenos sentimientos o de tener una idea correcta de Dios. Eso lo ha tratado también aquí en estas epístolas. Es un cambio de vida que tiene que ver con ser como Cristo Jesús. Eso es lo que está aquí diciendo. Y por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Tú eres mi iglesia. Y permíteme que te lo diga así, no te voy a dejar en ese estado. Porque eres mío, yo te voy a reprender. Y yo voy a obrar en tu vida. Y muchas veces la providencia de Dios y las disciplinas de Dios en nuestras vidas están mostrando ese amor de Dios por nosotros, el amor de Cristo Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si somos dejados sin reprensión y sin castigo, sin disciplina, entonces es una evidencia, está diciendo, de que no le importamos. Pero precisamente porque le importas, que Él te dice lo que necesitas escuchar. Ese es el amor. Pero tiene que resultar en esa asimilación al carácter de Cristo Jesús. Y eso es justamente lo que se expresa, ¿no?, en quizás la parte más conocida de esta epístola a la Odisea y que es también una de las partes quizás probablemente más conocidas del Nuevo Testamento, como es el versículo 20, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, aquí vemos la esencia misma de la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender este versículo como, en primer lugar, lo que nuestro Señor Jesucristo ofrece a las iglesias, ofrece a la Odisea en particular. Y podemos ver también qué es lo que Cristo Jesús espera de sus iglesias. ¿Qué es lo que Cristo Jesús ofrece a su iglesia? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es como si estuviera fuera, ¿no? Esto pues es curioso, ¿no? Estamos aquí todos en la iglesia y ¿sabéis quién falta? Está Cristo fuera. ¿No sería eso tremendo? La imagen es chocante, ¿no? ¿Estamos todos? ¿O falta alguien? Falta alguien, es verdad, falta uno. Señor, ¿cómo es posible? Pero eso es el estado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que ofrece Cristo Jesús a la iglesia? Ese es el aspecto fundamental. Es la base de la pasión por él. Por eso lo dice. ¿Qué es lo que ofrece? Se ofrece a sí mismo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El cristianismo es la esencia, esto tenemos que recuperarlo constantemente en nuestros días, es una persona que está viva, una persona que se relaciona con nosotros. El cristianismo no es, como tenemos que recuperar en nuestros días constantemente, esta es la carga de mi corazón por lo menos, no es simplemente creer lo correcto, no es simplemente hacer lo correcto, es una relación personal con el Señor, porque Él se ofrece personalmente. No ofrece una serie de ideas, no ofrece una serie de principios, una serie de valores cristianos, sino que es Él el que se ofrece a sí mismo. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es lo que te falta? Tienes muchas cosas. Tú te crees que eres rico, pero te falta que esté yo dentro. Mi persona, la relación conmigo. Eso es
de lo que tú careces. De mí. Tremendo, ¿no es verdad? Pero es que es la fe cristiana. Podemos tener un montón de cosas, pero si Cristo no está dentro, no tenemos nada. Está diciéndonos, por tanto, que lo fundamental en una iglesia cristiana es darnos cuenta de quién es Él. Y desearle, apreciarle y tenerle por encima de cualquier otra consideración. Por eso está diciéndonos aquí justamente esa realidad de que Él es el que está a la puerta. No lo que representa la fe cristiana, los valores cristianos, no, Él mismo está. ¿Quién es este Cristo Jesús? Ahí es donde vemos el valor tan extraordinario que tiene esas descripciones con las que es presentado el Señor Jesucristo en cada una de estas epístolas, ¿no? Cuando habla de ese oro refinado en fuego para que verdaderamente seamos ricos y esas vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué se describe por medio de estas metáforas tan poderosas? Porque esto es lo que nosotros encontramos en la persona de Cristo Jesús. Pensad en lo que están significando esas expresiones, ¿no? Está hablando de que realmente tenemos que confesarnos tal y como somos delante de Dios. Somos unos pobres pecadores, estamos desnudos espiritualmente delante de Él. No es una alusión, ¿no?, a ese comienzo de la humanidad tan desastroso, ¿no?, en el jardín del Edén. ¿Qué pasó? Creían que serían como dioses, como Dios, y estaban desnudos. Y fueron conscientes de su desnudez y trataron de tapar su desnudez por sí mismos. Y esa es la realidad. Hemos progresado, es una forma de ponerlo, tanto en la vida cristiana que ya no necesitamos confesar nuestro pecado delante de Dios. ¿O somos pecadores? Estamos desnudos delante de Dios. Hemos hecho lo malo, somos culpables. Y necesitamos que verdaderamente, de una manera suficiente, seamos cubiertos. Solamente la justicia de nuestro Señor Jesucristo puede cubrir nuestra desnudez. Solo su persona. La justicia es algo inherente a Él. Él vino como el Hijo de Dios, se encarnó, el Verbo de Dios encarnado. La gloria de la fe cristiana, con el propósito de ofrecer una obediencia completa a la ley de Dios conforme a la voluntad de su Padre, de tal manera que sobre la base de ese sacrificio que culminó en la cruz del Calvario, nosotros ahora tengamos una justicia perfecta con la que comparecer delante de Dios. La justicia del Señor Jesucristo. Su obediencia a la ley es la nuestra. El castigo que Él llevó es el que nosotros tendríamos que haber recibido. Por eso apreciamos a Cristo, porque ningún otro puede ofrecernos algo como esto. Pero eso lo tiene Él, es su persona. Lo hemos dicho muchas veces desde aquí. No acudimos a Dios, ni siquiera a Cristo Jesús, buscando sus beneficios, sino su persona. Y es en su persona donde encontramos todos los beneficios. Lo que se nos ofrece en el Evangelio, notadlo bien, es una persona, no una serie de beneficios. Por eso muchas veces esa idea se ha comunicado y claro, nuestras vidas no responden a una persona. Y por eso nuestras vidas no son de consagración, como le pasaba a los de la Odisea. Porque creemos que Dios nos ha ofrecido una serie de cosas que ya las tengo y fuera. No se trata de eso. Lo que te ofrece el Evangelio es una persona, con todo lo que implica esa persona. Claro que hay salvación, claro que hay bendición, claro que hay una presencia prometida tuya en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Claro que sí, pero está en Él todo eso. No puedes desgajar a Cristo de sus beneficios. Yo estoy aquí, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Lo que Cristo
ofrece a su iglesia y lo que Cristo espera de su iglesia, en segundo lugar. Lo que espera Cristo de su iglesia es que haya esa respuesta a su persona, a una persona. Hay muchas maneras en que eso se expresa, ¿no?, en los evangelios, ¿no? A mí la que más me gusta, sin duda alguna, la habréis notado, porque me cuesta mucho mirar esto sin sentir algo, es ese capítulo 21 de Juan, ¿no? Me parece que es la escena más luminosa de todo el evangelio, es decir, donde resplandece con mayor claridad la divinidad y la gloria de la fe cristiana. El Señor Jesús, a la orilla del mar de Tiberías. El Señor resucitado. Y habéis notado, este pasaje es tan rico, yo os recomiendo que os familiaricéis con él, porque aquí está la esencia de la fe cristiana. Está diciéndoles aquí, ¿no?, lo que es la esencia misma de la fe, ¿no? Se identifica, en primer lugar, unas señales, no pescan nada. ¿Esto qué recuerda? Pues lo que somos sin Él. Y de repente hay una gran pesca, ¿y quién es? Ese es el Señor. Cuando llegan a la orilla, ¿no?, de ese mar de Galilea, ¿qué sitio? Hay, ¿qué? Un desayuno preparado, pero ¿esa qué idea que es la idea que está transmitiendo Jesús a la Odisea. Cenaré contigo, desayunaré, cenaré. ¿Cuál es la idea de la comunión? Cuando hablamos de comunión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de compartir una comida. Por eso los grandes autores, ¿no?, de la literatura cristiana, de la literatura fantástica, ¿no?, siempre presenta la venida del reino de Dios como una comida, ¿no?, como se ve en El león, la bruja y el armario, ¿no? Están allí celebrando, ¿no? Ha venido Aslan. ¿Cómo se sabe que ha venido Aslan? Están comiendo y bebiendo. La comunión. ¿Qué ofrece Cristo aquí, en Galilea, en el mar de Galilea? ¿Comunión con Él? Una hoguera, unos peces. Sentaos conmigo, compartid esta comida. Y al calor de ese fuego, viendo ese mar, con toda la memoria que ese mar tendría en la mente de esos discípulos, pensarlo, un lugar familiar como ese, donde han sido pescadores, donde han visto a Jesús andar sobre las aguas, ¿qué sitio para tener comunión con Él? Pero esa es la idea. Todo está en la comunión con Él. ¿Y dónde hay esa relación con el Señor? ¿Me amas? ¿Qué pregunta? Pues eso es lo que importa, la pasión por Él. Esa es la comunión. Eso es lo que Cristo pide de nosotros. Y la respuesta de la Iglesia tiene que ser en esos mismos términos. Me encanta. Versículo 7. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, el autor del Evangelio, el autor del Apocalipsis, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Eso es lo que hay que buscar, la pasión por el Señor. ¿Hasta qué punto Cristo nos conmueve de esa manera a nosotros? Eso hay que buscarlo. Esto no está aquí simplemente como para decir, qué bien, qué información más interesante sobre el carácter de Pedro. Me alegra de saber que es un hombre tan impulsivo y tal. No se trata de eso. Se trata de que algo de esa realidad se transmita a nosotros. Se echó al mar. Y este Simón es confrontado directamente por Cristo Jesús, pero ¿de qué manera? ¿Me amas? Y hay esa respuesta de comunión. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Claro, hay aquí una prudencia que no había antes. Conocéis muy bien por qué. Por la razón de su negación. Había sido tan impulsivo. Yo jamás te negaría. Pero ahora conoce su corazón. Tú sabes que te amo. Una voz podríamos imaginar baja. Tú sabes que te amo. Tú sabes lo que hay en mí. ¿Me amas? Tú sabes que te amo.
¿Me amas? ¿Habéis visto? Estoy a la puerta y llamo. ¿Me amas? ¿Amas a Cristo? Esa es la insistencia. Esa es la realidad final. ¿Me amas? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Podemos poner por testigo al mismo Señor Jesucristo. Tú sabes, Señor, a pesar de todo lo que hay en mí, mis deficiencias, mi pecado, mi culpa, tú sabes que te amo. Eso es lo que basta. Esa es la fe cristiana. Eso es lo que Cristo está buscando en sus iglesias. Estoy a la puerta y llamo. Insistentemente. El tiempo verbal griego ahí es el presente continuo. Cristo no se cansa de llamar. Llamo y llamo y llamo. Pero esta es la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas hasta el punto de abrir tu vida para que yo entre y cene contigo y esté contigo? La Odisea o la pasión por Cristo. Eso es lo que hay que buscar. Esa es la victoria que debemos anhelar. Ese es el incentivo para nuestra lucha cristiana. Es tremendo cómo se pone al que venciere. Qué paradójico es esto, qué victoria es esta, una victoria bíblica, una victoria cristiana, una victoria sorprendente, porque es abrir nuestra vida para que Cristo sea el Salvador y el Señor. Esa es la victoria. Esa es la realidad que se está buscando. Y el que venciere se sentará en un trono. No dice eso. No dice eso, notadlo bien. Se sentará conmigo. Conmigo. ¿Cuál será la gloria del cielo? La gloria del cielo es que allí estará Cristo Jesús con nosotros. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que queremos. Para eso vivimos. Esa es la victoria. Quiera Él. Que sí podamos vivir. ¿Me amas? Abre la puerta de tu corazón. Entrégate sin reservas al Señor Jesucristo, aquel que se dio a sí mismo por ti en la cruz. Quiera Él. Que así podamos vivir pasión por Cristo. Amén.